Buenas noches. El PSOE movió ficha ayer después de que Podemos hiciera pública su exigencia de elevar en 405 millones de euros el gasto para educación, sanidad y servicios sociales. Los socialistas aseguran que el aumento global será de 300 millones de euros. Analizaremos con nuestros invitados esta información y también hablaremos del pago a las farmacias. La DGA vuelve a retrasar este mes el pago a las boticas. Para debatir sobre estos temas ya nos acompañan esta noche Emilio Lacambra, hostelero. Buenas noches. Hola, buenas noches. Álvaro Bajén, presidente de UTA. Buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. Y Lola Ester, periodista. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, comenzamos hablando del gasto social. El Partido Socialista dice que lo elevará en 300 millones frente a los 405 que exige Podemos. El portavoz del Partido Socialista, Javier Sada, explicó ayer que en un solo año no se podrá recomponer, según sus propias palabras, el destrozo a los servicios públicos y las políticas sociales de los últimos ejercicios. Complicado que lleguen a un acuerdo estos dos partidos. Estamos hablando de 100 millones de diferencia, Emilio. Pues sí, es una cantidad bastante respetable, pero yo lo que diría es que el Palacio de Invierno se conquista con 200 diputados en el Parlamento de Madrid, con 20 concejales en el Ayuntamiento de Zaragoza, y con, yo qué sé, 50 diputados en el Parlamento de Aragón. Bueno, mi primera intervención, luego ya explicaré más. Habla. Claro. Bueno, Ya, os lo explico, no, os lo explico con más detalle. yo O sea, creo que sí. el Palacio de Invierno Sí, sí, se sí. conquista con millones de ciudadanos con escopetas y bayonetas a conquistar. Y lo demás, pues claro. Bueno, yo por comentar un poquito lo que, Claro, hombre. aunque no tiene competencias la Unión Europea por una enmienda que se ha desarrollado en el Parlamento Europeo creo que esta mañana, exigen a las grandes empresas, a las multinacionales, que sean transparentes y allí donde tienen el beneficio paguen sus impuestos. Es decir, el problema que tenemos en nuestro país es que hay un desfase entre determinadas actividades económicas que no pagan impuestos y otras actividades económicas que sí pagan. Y ese desfase hay que regularlo y ya está, incluso hasta en la Unión Europea, todo el mundo por unanimidad, porque no tienen competencias la Unión Europea en materia fiscal. Pero ya están diciendo que todas las grandes empresas tributen en los países correspondientes donde tienen los beneficios. No puede ser que pues, Apple, Google, todas estas grandes multinacionales que estamos utilizando sus aparatos, sus instrumentos, etcétera, pues
pues aquí no se pague ningún impuesto, prácticamente ninguno. Por lo tanto, esa es una medida que hay que empezar a poner encima de la mesa. Pero eso no va a resolver el problema del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón, que era de lo que estábamos hablando, porque tienen un techo de gasto, ¿no? Hay una ley que establece un techo de gasto y evidentemente no va a ser fácil que eso se resuelva a corto plazo. De hecho, yo creo que gran parte de la deuda que tiene la Comunidad Autónoma la están desplazando dentro de 4 años. Es decir, que ahora podemos hacer inversión de unas cantidades de dinero concretas, o sea, se podrá introducir más dinero, cosa que es positivísima desde mi punto de vista, pero no hagamos mucha demagogia, es decir, dentro de 4 años hay que seguir pagando, entonces, ¿cómo logramos eso? Cambiando el sistema fiscal español, que yo entiendo que es un sistema un tanto caciquino. Lola. Pero hasta que lo cambiemos, me parece muy bien a largo plazo. Me parece que va a ser la única formal de esta, ¿no? Está muy bien. No, hay que empezar, hay que empezar repitiendo la evidencia. Gastamos más de lo que ingresamos, entonces las cuentas no salen, vamos, de ninguna manera. El déficit de Aragón está disparado, estamos ya en el 20% del PIB más o menos del déficit y no se pueden hacer las cosas si no hay dinero, es evidente. Hombre, yo creo que 300 millones más con respecto a otro presupuesto es importante, es una subida importante, pero bien dicho todo esto, yo creo que es la primera ocasión que ha tenido algunas en cuestiones políticas que puede echarle un pulso al PSOE fuerte. Hasta ahora ha sido un pulso pues, en cuestiones más políticas, más de ética, más de estética, más de comportamientos, y esta vez pues ya es en el Parlamento con presupuestos y con el antecedente que tenemos de Extremadura, donde los presupuestos en Extremadura han hecho una pinza importante al resto de la oposición y los van a dejar en agua de borrajas, pues me imagino que es un poco a reflejo de aquello, pues le va a hacer sudar sangre, pero probablemente podemos al PSOE en los presupuestos. No obstante, va a ser difícil que Podemos vote en contra si incrementan 300 millones en las áreas más importantes de nuestra comunidad. Tendrán que dar entonces, independientemente de Podemos, PSOE, tendrán que dar alguna explicación, porque sí que es un cambio significativo. Precisamente Podemos propone elevar el gasto educativo en 90 millones, 90 para emergencias y otras medidas sociales y 200 millones más para la sanidad. Para Javier Sada, por su parte, ha insistido que no se pueden hacer milagros. Emilio. Y lo que pasa, yo lo que creo es que está faltando flexibilidad, sobre todo en el partido emergente, en este caso Podemos, a la hora
estoy refiriendo, por ejemplo, al Ayuntamiento de Zaragoza y desde luego a la DGA, es decir, no se puede estar negociando con la DGA con, a cara de póker y en el ayuntamiento estar como están. Es que la política te exige a veces la flexibilización y por eso yo ponía el ejemplo de la conquista del Palacio de Invierno. El Palacio de Invierno se conquista cuando tienes una mayoría absolutísima, cuando hay una mayoría social espectacular, como para que nadie te cuestione. Pero mientras tanto, si no, pues, hombre, tendrás que negociar todo, todo. Y en todas las instituciones, en este caso de Aragón, pero también en España. En España. Luego hay un hecho, podemos estar respaldando al gobierno socialista en Aragón. No puede tener comportamientos de oposición radical. Digo, yo decir que esa moderación es exigible, porque si estás apoyando tendrás que tener comportamientos de apoyo, no de rivalidad extrema. No sé. Álvaro. Bueno, sí, realmente no es un debate de a ver quién es el peor o el más malo o el más bueno en esta historia. Ya hemos dicho, hay un límite de gasto no financiero, hay una ley específica, no nos podremos saltar el Palacio de Invierno y decir hasta aquí, No, pero desde luego hay un límite. El esfuerzo que han hecho pues, de introducir el Partido Socialista en este caso mejoras en las áreas que para nosotros son sustanciales para todos los ciudadanos, que son sanidad, educación, bueno, pues son cuestiones que son importantes. A partir de ahí, bueno, es un buen momento también para hablar en los presupuestos de los programas operativos, porque es el momento además en que en la Unión Europea se van a discutir los programas operativos hasta el 2020 y en la Unión Europea, perdón, en el Estado, en la Comunidad Autónoma de Aragón, donde se van a perfilar políticas de empleo, políticas de formación, infraestructuras. La Unión Europea también puede colaborar en los presupuestos del Estado de la Comunidad Autónoma de Aragón. Por lo tanto, es un momento importante no solo para decir a ver quién es el más malo, el más bueno, sino para ver dónde aplican esos presupuestos. Yo recuerdo, y con esto quiero terminar en ese espacio, cuando nosotros discutimos en el Colegio de Abogados los presupuestos, la verdad es que estamos todos, gran cantidad de abogados, discutiendo partida por partida. Es decir, no es una cuestión, discutimos democráticamente las partidas, las comentamos y si no nos gustan unas, pues decimos por qué, formular las enmiendas correspondientes. Por lo tanto, yo creo que la ley más importante que no solo se tiene que dar en el debate, si ponemos más, ponemos menos, si quién es el mejor, quién es el peor,
Si no, ¿qué vamos a hacer realmente aparte de los grandes números y de los grandes contenidos? Porque hay muchas cosas que se tienen que tomar decisiones. Y en lo que afecta a nosotros, a los autónomos, a los trabajadores autónomos y profesionales, nosotros entendemos que estamos en una situación, y lo voy a poner entre comillas, dramática de muchos autónomos por la caída del consumo, por la falta de demanda, y por lo tanto tiene que haber fondos específicos de segunda oportunidad para los autónomos, porque están en muchos casos en situaciones de indigencia. Hay que ponerse, hay que remangarse, y políticas concretas. Desde luego, desde UTA presentamos enseguida, vamos a presentar 2 proyectos de regulación del trabajo autónomo y de segunda oportunidad para los autónomos. Hay un componente importante en el desarrollo y en la discusión de los presupuestos, y es que estamos prácticamente en campaña electoral. Entonces, podemos ver que es un partido que en las anteriores elecciones ha marcado una línea de flotación que parece que es insalvable, y que por debajo de eso no van a permitir nada. Es un momento de hacer campaña que supongo que lo van a aprovechar como sea. Es decir, no solo es un impulso, es algo más. No, yo siempre digo que en la política a mí lo que me gusta es que me digan a quién le cogen los dineros y con quién se los gastan, y eso me importa más que luego cómo distribuyen las partidas presupuestarias. Quiero decir, me gusta saber, y mira, el dinero se lo vamos a coger a fulanita, a menganita, a sultanito, y no lo vamos a gastar con estos otros. Eso es lo que me gusta que me expliquen. Porque lo fundamental es decir, a quién le vas a coger el dinero, a quién le coges toda esa pasta y con quién te la vas a gastar. Es decir, si a mí el dinero, esos 300 millones o los millones que presupueste el gobierno aragonés, se lo van a coger a los que más tienen, encantado de la vida, y si se lo gastan con los pobres de la tierra, pues maravilloso. Si no, no me interesa para nada. Bien, pues dejamos hablar de gasto social, vamos a hablar ahora del nuevo retraso, esta vez de un mes, del pago de las recetas a las farmacias. Nuevamente este colectivo se ve afectado, incluso desde los órganos colegiales ya han confirmado la falta de liquidez para el abono. Parece que la DGA continúa con esta deuda del pago de facturas. No estamos hablando además de una cantidad elevada. El mes pasado la DGA también tuvo que demorar este recibo, que asciende normalmente a una media entre 24 y 25 millones de euros mensuales. Lola. Bueno, parece que hay un retraso ya crónico en el pago a farmacias y a proveedores en general, pero si no recuerdo mal, hace un mes se pagó un 77%, digamos, de la factura del mes anterior. Es decir, no se va al día en el pago a farmacias, pero se está haciendo un esfuerzo tremendo, porque por lo que dijo el gobierno socialista cuando se hizo cargo, es que parece que se había subestimado mucho el presupuesto de farmacia, es decir, que el anterior gobierno lo había
dejado muy a la baja, con lo cual era imposible llegar y alcanzar las partidas. Se está haciendo un esfuerzo, efectivamente, se paga un 77% de la factura, quedaría un 23% con respecto de la factura de septiembre. Y lo que ha dicho es este retraso parece que es un nimio porque se está esperando que llegue el fondo comprometido con el Ministerio de Economía y en cuanto llegue ese, en fin. Que esto dicho así, pues parece muy sencillo, pero quien está esperando el dinero en las farmacias, que además están pasando por un mal momento, porque la crisis les ha afectado mucho, pues en fin, decir esto parece que es cualquier cosa, pero no, estás esperando el dinero, lo estás esperando como agua de mayo. Pero bueno, es un retraso bastante nimio si tenemos en cuenta que los gobiernos anteriores, los dos últimos años, se tardaba a pagar hasta 50 días y algo más. Ese es el problema, ¿no? Que no es que estén acostumbrados los farmacéuticos a que se les pague más tarde que pronto, pero bueno, está comprometido que llegue el dinero del ministerio y se pagará. 280 millones de euros tienen pendientes de pagar al ministerio. Sí, aunque el tema no es el gasto farmacéutico, que en otro momento hablaremos de temas sanitarios, etcétera. Hombre, yo mi libro, ¿no? Digo, me refiero a los temas legales. Hay una ley orgánica, creo que es la 9/2013, que establece el control de la deuda comercial y plantea que hay que pagar esas deudas en el plazo de 30 días. Eso es lo que dice la ley. Y además dice que se crean dos fondos, el fondo para pago de proveedores y el fondo de liquidez autonómica. ¿Cuál es el problema? Bueno, van a pagar y probablemente paguen en un momento, se lleguen a un punto en que se pague, no, pero que se pague en 30 días, no con los fondos. Pero esos fondos no nos regalan el dinero. No sé si me estoy explicando, era lo que estaba diciendo, ¿no? Habrá que pagarlo en 4 años, en 5 años. Bueno, todo eso es un endeudamiento. Entonces, volvemos al tema del punto anterior. Bueno, aquí tenemos que resolver el sistema financiero de las comunidades autónomas, que cada vez se van endeudando más, y habrá un punto en el que va a ser difícil resolver esas cuitas y habrá que encontrar un camino, ¿no? En cualquier caso, que la deuda farmacéutica se ha reducido, como bien has dicho, una cantidad muy importante, pero que bueno, hay que pagarlo en 30 días. Sí. Emilio. Ese es un drama que han vivido en general desde que empezó la democracia, todas las pequeñas empresas o medianas empresas que trabajaban con la administración, que te pagaban a un año, a 2 años, etcétera. Entonces, el tema de las farmacias, imagino que, salvo que tengan una economía muy saneada, quiere decir que toda esa deuda
trabajamos en los años 90, trabajamos mucho con la administración, con el ayuntamiento, diputación, gobierno, y llegó un momento que como nuestra economía teníamos que financiar toda esa deuda, pues resultaba que si me debían a mí 2 millones de pesetas, los intereses que me cobraba la caja de ahorros por financiar esos 2 millones de pesetas, me cobraba el 14%. Entonces yo pensaba, digo, trabajo con el 5% de margen. Es decir, le estoy dando de comer, comidas y tal. Entonces, cuando me pagan, he perdido un 7%, no me interesa vender. Entonces, las farmacias, claro, yo no sé en qué situación se encontrarán todas las farmacias. Habrá, me imagino, farmacias que van económicamente muy bien y otras que no van tan bien, que van muy justas. Las que no van bien, si tienen que financiar esa deuda con la administración mediante créditos bancarios, yo no sé en qué condiciones les están dando los créditos, pero me temo que les darán probablemente con un margen bastante alto para financiar esa deuda. Entonces, a mí me parece dramático. Según el Colegio de Farmacéuticos, a lo que apuntabas tú ahora mismo, Emilio, al menos el 9% de las farmacias aragonesas están en una situación muy delicada. Claro, claro. Por eso digo que si la administración, por ejemplo, y sobre todo las farmacias que se ubican en barrios de estación social de trabajadores que En los pueblos, sobre todo. En los pueblos, sobre todo, pues no tienen lo que es no venden productos de belleza, no venden, en fin, la parafarmacia le llaman, que están vendiendo fundamentalmente a gente que tiene la tarjeta de la sanidad pública. Me imagino que financiar todo eso, tienen que ir al banco a pedir dinero para pagar a los laboratorios para que les suministren, y financiar eso cuesta mucho dinero. Les cuesta mucho dinero. Esto es generalizado porque las arcas de las comunidades autónomas están vacías, absolutamente vacías todas, y es un problema muy generalizado. Por ejemplo, en Extremadura, volvemos otra vez a Extremadura, los colegios farmacéuticos de Cáceres y de Badajoz han pedido un crédito para precisamente las farmacias que lo están pasando peor, echar una mano, ¿no? Es decir, que ahí ya se ha regularizado de alguna manera la situación, porque en algunos casos es delicada, muy delicada. Álvaro. Bueno, nuestros datos de deuda de autónomos, tenemos una nota de 14 de enero de 2015, ha pasado tiempo, pero vamos, en esa nota decíamos que según datos publicados por el INE, los efectos comerciales impagados han superado 240 millones de euros. Y, por otro lado, la morosidad ha provocado que de las 500.000 empresas que han desaparecido desde el inicio de la crisis, un tercio de las mismas ha sido debido a la falta de pago de las
los autónomos, ¿no? Por lo tanto, son cifras muy importantes de empresas que están desapareciendo por falta de liquidez. Pero el problema es, volvemos a repetirlo, el Estado ha sacado dinero de Europa, del BEI, del Banco Europeo de Inversiones, ha sacado dinero del Banco Central Europeo a un tipo de interés muy reducido y lo ha pasado a las comunidades autónomas a través de estos fondos, ¿vale? Pero insisto, hay que pagarlos. Bueno, pero este fondo de facilidad que desde el gobierno a las comunidades autónomas luego se devuelve ese dinero, pero vamos a un coste mínimo. Un tipo muy, sí, muy pero bajo. hay que pagarlo. Sí. Lo importante es llegar a ese fondo. Bueno, hemos presentado al principio del programa el tema del que vamos a hablar ahora, pero si les parece, vamos a comentar ese veto municipal, si os parece, a la decoración navideña que afecta a más de 130 tiendas de la capital. En concreto, el ayuntamiento no quiere que haya ni abetos ni moquetas en las calles. Los comerciantes no están de acuerdo con esta medida. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto, Álvaro? Bueno, vamos a ver. Aquí quien más ha realizado alegaciones en este escrito ha sido CEPIME, la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa, que señala que ya tienen los comerciantes la adecuada póliza de responsabilidad civil y que por lo tanto pueden sufragar los costes de determinados accidentes o siniestralidad que se pueda producir por estos temas. Sí, y eso por... ha dicho el ayuntamiento, ¿no? El tema de las moquetas por si hay sí, que pueden, tropiezos sí, el ayuntamiento ha planteado los servicios técnicos de servicios públicos, ha planteado que había problemas de utilizar la vía pública y de que se pueden producir accidentes, etcétera, etcétera. Yo creo que podemos hablar más luego, si queréis, de estos temas y la posición de CEPIME en esta cuestión. Yo creo que se ha exagerado por parte del ayuntamiento la problemática por una razón. Una de las cosas, lo voy a decir públicamente, una de las cosas que UPTA está planteando es desarrollar actividades de microactividad, lo que es la microactividad, y dentro de la microactividad nosotros decimos que se tiene que hacer una política de plataformas tecnológicas, pero en la calle haciendo pequeñas actividades los ciudadanos. Por lo tanto, la calle hay que ocuparla y llenarla de actividad. Si convertimos la calle en un espacio donde se producen accidentes, siniestralidad, etcétera, etcétera, y solo vemos eso, pues yo creo que habrá que empezar a reflexionar seriamente sobre estas cosas. La calle hay que utilizarla. Que hay problemas de... Esto es como cuando nos decían los colegios públicos se cierran los domingos porque hay accidentes y entonces los críos a beber, ¿no? ¿Os acordáis de todo este debate por el tema de la responsabilidad extracontractual? Bueno,
sensación que en este caso no se ha sido oportuno. Yo, Lola. si me permitís, voy a decir que es una catetada tremenda, porque es una catetada. Estoy de acuerdo con que yo no quería ser tan Porque yo no sé por qué el Ayuntamiento de Zaragoza, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza piensa que los zaragozanos somos más torpes que los berlineses, que los neoyorquinos, que los suecos, porque las ciudades más bonitas del, yo al menos las que yo conozco del mundo, que no las conozco todas desgraciadamente, pero las más bonitas tienen, como dice Álvaro, en Navidad, bueno, siempre, pero en Navidad tienen ponen las ciudades maravillosas de luz, de música, de alboroto y invitando a la gente que se salga a la calle. Quien piense que eso es invitar a consumir, probablemente también, pero sobre todo te invitas a salir a la calle, a estar en un ambiente, pues en fin, relajado, animado, alegre, que es lo que necesitamos todo el mundo y que queremos. ¿Quién tropieza con las alfombras? ¿Quién tropieza con es que no sé si alguien tropieza, pero igual alguien tropieza, sí, pero bueno, sí, bien. sí, hay casos. Bueno, pero tropiezas con una baldosa levantada y esa ciudad hay baldosas levantadas por toda se interpone la correspondiente. Yo llevo pero insisto, yo nunca he tropezado con la alfombra, pero sí con las baldosas. Entonces, vamos, los comerciantes hay en un momento determinado para exigir al Ayuntamiento que todas las baldosas las pegue y las selle, porque también se tropieza mucho. De verdad, las ciudades más interesantes las ponen preciosas y Una además manera de incentivar el consumo. hay un añadido, además, es que los comerciantes que quieren poner la alfombra y el abeto en la puerta y la corona colgando, no están pidiendo al Ayuntamiento que les financie la alfombra ni nada, lo ponen de su bolsillo, entonces no sé qué si me permites, Emilio, solo No, si voy a hacer una barbaridad, voy a... solo una cosa. Yo me parece bien que el equipo de gobierno tenga una estética que no la voy a definir ahora mismo, porque no es el momento, una estética que no nos la imponga, por favor, ya está, que mantengan la estética que les dé la gana. Yo por defender al Ayuntamiento, aunque he dicho todo lo contrario antes, yo por colocarme en la posición del Ayuntamiento, el Ayuntamiento los servicios técnicos, dice, a mayor ayuntamiento debe recordarse que tanto el artículo 5 de la ordenanza reguladora de las actividades comerciales e industriales en terrenos públicos como el artículo 8 de la ordenanza general de tráfico prescriben la prohibición de colocar cualquier obstáculo que pueda dificultar o poner en peligro la circulación de peatones o vehículos. Oye, lo dicen así. Entonces yo, por reflexionar, joder, vamos a cambiar estas ordenanzas. Es que vamos a cambiar. Pero los bancos del paseo son un obstáculo para el peatón, o no son un obstáculo. Es que al final... Son un obstáculo. Claro, ¿en qué quedamos? Claro, yo
reflexionar. Claro. Yo creo que tiene que reflexionar el ayuntamiento en este sentido. Va a tener que cambiar de criterio. Incluso antes de venir a este programa, no voy a decir a quién, pero uno de los que ha firmado este documento en el ayuntamiento quería hablar con él para decirle, ¿no creéis que esto hay que cambiarlo? Porque UPTA nunca, os lo he dicho desde el principio, nosotros nunca nos vamos a meter contra nadie, sino a favor de hacer cosas. Pues vamos a hablar con estos señores para decirles, ya sé que ha hablado Cepime y otros, pero cambiemos si quieres. Esto significa que los mercadillos navideños, que también son un obstáculo en las calles y en las plazas, ¿vamos a prescindir de eso también? Pregunto. Bueno, en cuanto que sería un obstáculo también. Dice, son reiterados los informes desfavorables emitidos tanto por el Servicio Municipal de Movilidad Urbana como la Policía Local. Vamos a escuchar la reflexión de Emilio. No, yo iba a decir que yo he participado en varias campañas que hemos hecho desde Oreca, Aragón con gusto, hemos hecho campañas y nos traían las maravillosas alfombras esas rojas, Sí. poníamos en la puerta de nuestro establecimiento y yo soy un perverso. Estoy seguro que hay alguien que por poner las alfombras se las lleva. Estoy seguro, ¿Qué me decís? Las alfombras esas, alguien se las lleva. La pasta, digo, por ponerlas. ¿Vale? Pues eso, que digo. Pero ¿cuánto te cobran de poner una alfombra a la puerta? Nada, me lo regalan. No, a mí me lo regalan como seguramente a los comerciantes, pero a la asociación correspondiente de comerciantes, seguro que le han presentado el proyecto y han dicho. Pero vamos a ver, es decir, yo por lo que acabas de leer, Álvaro, toda la iluminación que los particulares en los balcones, en las fachadas, en las casas, probablemente también son, es decir, de alguna manera pueden distraer al conductor que va por la calle. Te voy a contar una anécdota. El cateto somos los catetos de Hace 20 primera. años yo puse un abeto, un árbol de Navidad en la puerta de mi casa y en lugar de poner la decoración habitual de un árbol de Navidad, pusimos rosquillas. Sí, te quedó alguna. No quedaba ninguna. Ay, qué pena no haberme enterado de las rosquillas. Venían todos los días del colegio, limpiaban el árbol, había que poner y por la tarde otra vez las volvían Si vuelves a hacerlo, avisa. Bueno, yo hay una reflexión que el pequeño comercio zaragozano, no sé, Huesca, pero sobre todo zaragozano, ha pecado un poco de excesivo conservadurismo, es decir, está más dentro que fuera de las calles. Sí. Y debido a todo eso tenemos unas ordenanzas como las que tenemos, ¿no? Que hay que modificarlas, por supuesto. Hay que salir más a la calle, hay que abrir más las actividades ambulantes
aquí en el pequeño comercio pasa mucho, nos hemos peleado mucho con este tema, pues con la venta ambulante, con los nuevos autónomos nómadas que van viajando y van vendiendo cosas en las calles. La calle tiene que ser una calle viva y de actividad, pues si no nos vamos a encerrar pues, claro, con esto del pacto yihadista y todo esto al final nos vamos a encerrar en casa y no vamos a poder salir, ¿no? O sea, vamos a abrir las calles a la actividad y creo que en la sintonía de lo que estoy diciendo yo, de las plataformas, de espacios donde hay actividad y microactividad en todas las plazas de la ciudad los domingos, esto tiene que abrirse y esto hay que empezar a cambiar una mentalidad que has dicho lo que has dicho, pero tienes razón. Mira, Yo no me atrevo. lo he dicho porque yo que soy una enloquecida de los países escandinavos que me gustan mucho porque son, dentro de que tienen una geografía muy triste y ellas de noche y sacan a la calle toda la alegría que tienen, que la tienen. Y es una delicia. Yo he tenido la suerte de pasar muchas navidades fuera de aquí. Bueno, pues aquí ya hay y en ciudades donde se vive en la calle, que hace un frío, que pelea, pues a todo el mundo en la calle, comiendo, bebiendo y disfrutando. Con vino caliente por las calles, en Alemania se pasa muy bien. No, yo creo que rectificar. Ha puesto una zona que rectifican. Bueno, ya veremos.